Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos, con las siglas SIGA del 2018. Aquí en adelante vamos a hacer una pequeña exploración de lo que es un sistema de gestión documental. Vamos con los conceptos básicos que nos los da el Acuerdo 002 del 2014 del Archivo General de la Nación. ¿Qué es un documento? Es la información registrada cualquiera que sea su forma o el medio utilizado. Entonces, cuando hablamos de documentos, siempre pensamos en un documento en un papel, pero la verdad es que es documento cualquier registro, eh, por ejemplo, el virtual, un correo electrónico es un documento, una consignación bancaria es un documento y pues esto se configura como información registrada. Entonces, pues estos documentos deben tener una organización y un archivo. El siguiente concepto, que es precisamente archivo, nos dice que es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material. Como le digo, cuando hablamos de soporte material, puede ser un archivo en un email, o puede ser en CD, o puede ser las USB utilizadas, o puede ser un documento en papel. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha y forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a las personas o instituciones que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de historia. Cada entidad tiene su propio archivo y en él conserva toda la historia de la entidad, desde su nacimiento hasta los últimos procedimientos que realiza. Con estos documentos se conforman expedientes, que son el conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que se conservan manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados desde su inicio hasta su resolución definitiva. Cuando estamos hablando de documentos en el desarrollo de un mismo trámite, estamos hablando también de que esos documentos deben tener una relación entre sí. En este caso, por ejemplo, ya más adelante miraremos la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, y esa estructura orgánica está dividida en dependencias. Cada dependencia tiene su propio conjunto de documentos o archivos organizados por expedientes. Y dice que en el orden en que fueron tramitados. Eso quiere decir que los documentos van a tener un orden cronológico y desde su inicio hasta su resolución definitiva. El expediente únicamente se cierra cuando el trámite ya ha sido surtido completamente. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es una historia clínica. La persona hace apertura de historia clínica cuando por primera vez llega a su EPS. Cuando la historia clínica se cierra cuando el paciente efectivamente muere, porque las historias clínicas, así yo me cambie de EPS, pues pasan de una EPS a otra hasta que finalmente la persona ya no va a utilizar más el servicio de salud. Y pues esos casos solo se dan cuando la persona fallece. La gestión del expediente es la administración interna del expediente durante su etapa activa y se refiere a las acciones y operaciones que se realizan durante el desarrollo de un trámite, actuación o procedimiento que dio origen a un expediente. Comprende operaciones como la creación del expediente, el control de los documentos, la foliación o paginación, la ordenación interna de los documentos, el inventario y cierre. Para este caso también damos el ejemplo de una historia clínica. Tenemos la creación del expediente cuando la persona inicia su afiliación a una EPS hasta que y se cierra cuando el paciente muere, ¿sí? Pero durante esa etapa entre la creación y el cierre, pues se van adicionando documentos. Cada vez que nosotros tenemos algún procedimiento médico,
en este expediente que se llama historia clínica, van poniendo los documentos que hacen parte de nuestra historia de enfermedad. Si tenemos alguna cirugía, entonces allí la van a poner, los resultados clínicos, los resultados de exámenes y demás formulaciones médicas que nos hayan dado, la van a poner en esta historia clínica. Por eso se llama gestión del expediente, porque el expediente debe permanecer íntegramente actualizado y debe contener todos los documentos que generan la atención de ese paciente cuando estamos hablando de historia clínica. Dentro de los conceptos básicos tenemos la gestión documental, que es el nombre dado a todo el proceso mediante el cual se manejan los archivos. Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación, producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Aquí vemos, por ejemplo, una persona que hace o realiza la gestión documental, eh, inicia poniendo los documentos en una carpeta de la foliación y demás organización. Esta es lo que configura la gestión documental. Cada entidad debe tener unos documentos donde indican los procedimientos a seguir con cada documento y los funcionarios deben seguirlos en su integridad. Dentro de lo que está entendido como gestión documental, tenemos el ciclo vital de los documentos. El ciclo vital de los documentos no es más que la vida útil de los mismos. Durante este ciclo vital tenemos tres momentos por los cuales pasa un documento. El primero es cuando el documento está en el archivo de gestión, que comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación de trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados. Nuevamente ponemos acá el ejemplo de una historia clínica. La historia clínica siempre va a ser archivo de gestión porque va a estar activa. Siempre, cada vez que un paciente es remitido a la unidad médica, los documentos que se generen de su atención van a reposar en su historia clínica. Por lo tanto, permanentemente los médicos van a tener que acudir a este expediente y por lo tanto siempre va a ser un archivo de gestión. Después tenemos el archivo central, en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente, pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. Una vez se cierre el expediente, va a tener un tiempo que muy probablemente de vez en cuando lo van a requerir y por eso será transferido el archivo al archivo central. Esto con el fin de que las entidades no se llenen de papel o de archivo en los archivos de gestión. Y el archivo histórico es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente. Para este objetivo, debemos primero conocer qué documentación es de conservación permanente, porque no todos los documentos tienen una vida útil igual. Dependiendo la importancia o la relevancia del documento, este puede tener una vida útil más larga que otro documento. Por ejemplo, la correspondencia recibida informativa tiene un valor mucho menor a la hoja de vida de un funcionario. La hoja de vida de un funcionario tiene una vida útil de 20 años, mientras que la correspondencia recibida tiene apenas 2. Entonces, de acuerdo a la importancia del documento, asimismo, se define su vida útil o el tiempo que se conserva en el archivo, en este caso en el archivo histórico. Como habíamos hablado, todos los documentos no tienen la misma importancia, por eso es que es importante que cada entidad tenga algo que se llama tabla de retención documental. Estas tablas de retención documental son los listados de series con sus correspondientes tipos documentales a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.
Cada entidad tiene su propia tabla de retención documental y no es más donde se describe, por ejemplo, acá la entidad productora que es, en este caso, dice Secretaría de Integración Social, para el caso de nosotros sería Secretaría de Seguridad y Convivencia, la oficina productora, Subdirección para la Infancia. En el caso de la Secretaría, pues ya más adelante vamos a ver qué subsecretarías tiene ella. Nos dice la tipología documental que está aquí numerada, ¿sí? Y está dividida en series, subseries, que son nada más que códigos que se le asignan a los documentos. Y acá en esta parte nos dicen qué tiempo deben durar en el archivo. Eso es lo que constituye una tabla de retención documental y cada entidad debe tener una. En los principios archivísticos tenemos dos de especial importancia que son el principio de procedencia, que establece que los documentos producidos por una institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras. Entonces era lo que les decía antes, que el archivo siempre debe permanecer en la entidad en que se produjo. Entonces no se van a mezclar los archivos de otras entidades con la entidad en la cual estamos, sino que cada entidad tiene su propio archivo. Asimismo, cada dependencia tiene su archivo porque no manejan los mismos asuntos. Por ejemplo, la Oficina de Talento Humano maneja todo el tema de hojas de vida. Entonces, pues obviamente va a tener una sola carpeta con temas de hojas de vida. Mientras que, mientras que otras dependencias, como por ejemplo contratación, va a tener un archivo exclusivo para contratos. Entonces, nunca se van a mezclar los contratos con hojas de vida porque son temas diferentes. A eso se le llama principio de procedencia, que no se deben mezclar los documentos que provienen de dos diferentes dependencias. Y el principio de orden de original, que nos dice que la disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo, no es más que la organización cronológica de los documentos. En una hoja de vida, por ejemplo, el primer documento que aparecerá es el primer documento que el trabajador remitió a la entidad, en este caso la hoja de vida, con su foto al iniciar nuestra vida laboral. Posteriormente, se irán adicionando documentos como por ejemplo las calificaciones o evaluación anual que se le hace a los funcionarios, también los permisos que ese funcionario haya tenido, las incapacidades. Por ejemplo, también pueden aparecer las licencias no remuneradas que haya pedido el funcionario o cualquiera de las resoluciones que durante su vida laboral se, se realicen. Entonces, esos documentos van a ser organizados de acuerdo a su fecha. Entonces, primero va a ir la hoja de vida, después va a ir la evaluación, después va a ir la incapacidad que tuvo y así sucesivamente en orden estrictamente cronológico. A los archivos se les debe hacer un proceso, que son unos procesos sencillos cuando uno va a intervenir un archivo. El primero es el de ordenación. Debe realizarse por carpetas en forma de libro. Lo que yo les decía, cuando uno lee un libro, pues comienza por el principio. De igual manera, en el archivo, cuando uno organiza documentos, pues se inicia por el primer documento que se produjo. Si tenemos orden cronológica, pues es del documento más antiguo al documento más nuevo. Por eso se llama en forma de libro. Al abrir la carpeta debe encontrarse el primer documento que generó el trámite y al final de la carpeta la última actuación del expediente de forma tal que se evidencie el desarrollo de los trámites. También se hace una depuración documental. Es la operación en la fase de organización de documentos por la cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios para su posterior eliminación. Por ejemplo, se retiran documentos que tengan duplicidad. Si yo tengo dos fotocopias de la cédula, pues solamente voy a conservar una. Retiros de hojas en blanco, retiro de papel químico. El papel químico, ese papel azulito que se produce, por ejemplo, en algunas facturas, ese papel no se conserva porque se borra con el tiempo, por lo tanto hay que dejar la fotocopia. Retiro de tarjetas, invitaciones que no tienen ningún valor, retirar documentos con biodeterioro, quiere decir documentos que estén deteriorados, que tengan hongos o que estén amarillos o que tengan suciedad porque puede dañar el expediente.
o atentar contra la integridad del expediente. Retirar documentos de apoyo o facilitativos, documentos de archivo que no correspondan al trámite sobre el cual trate el expediente, y esa es la organización que le debemos de dar al expediente como tal. La limpieza de archivos es la operación en la fase de organización de documentos por la cual se retiran aquellos elementos metálicos de los documentos que pueden ocasionar deterioro en el mismo. Por ejemplo, retiro de ganchos legajadores metálicos, retiro de ganchos de cocedora y retiro de ganchos clips. Todo esto se retira porque puede contaminar el archivo. Posteriormente a que se hace toda la organización, la depuración, la limpieza del archivo, se procede a la foliación, que no es más que la numeración de las hojas que contiene el expediente. La foliación se debe realizar a medida que se va generando y alimentando el expediente de tal forma que se puede evidenciar el desarrollo de los trámites. La foliación es de forma consecutiva sin omitir o repetir números. Debe efectuarse en el extremo superior derecho de la hoja con un lápiz de mina negra y en forma legible y sin enmendaduras. En la cara recta, escribir el número en la esquina superior derecha en el mismo sentido del texto. Y si existen errores en la foliación, esta se anulará con una línea oblicua evitando tachones. Después de que ya se tiene todo organizado, el expediente se procede a lo que se llama descripción o rotulación de la carpeta. Este es un ejemplo de rotulación. Cada entidad tiene su propia rotulación. En esta rotulación lo que nos dice es el fondo, en este caso Secretaría de Integración Social, la sección, que es la dependencia, dirección poblacional, subsección, qué tipo de archivo es, en este caso, historias sociales. La subserie, hay muchas historias sociales, ¿cierto? Entonces, entre esas hay una que se llama historias sociales de primera infancia, porque como les dije, estamos hablando de subdirección para la infancia. Entonces, hay historias sociales de los niños. Entonces, esas historias sociales son la subserie y el expediente, porque todas esas historias sociales, pues cada niño tiene su propio expediente. En este caso, el expediente es de Laura Valentina Arciniegas Velasco. La ubicación topográfica, en qué caja se encuentra, en qué carpeta se encuentra, y las fechas que tiene la caja y el número de folios. Cabe destacar que dentro de la norma, cada carpeta solo puede contener 250 folios. Y la rotulación de la caja. Las carpetas se organizan en cajas y estas cajas a su vez tienen una rotulación como la que vemos acá. La organización de la caja es de izquierda a derecha y la tapa debe abrir de un lado para otro o de abajo para arriba. Eso depende de la caja que escoja la entidad. Y el máximo de carpetas depende del grosor de las carpetas. Y finalmente tenemos el inventario documental, que no es más que un formato Excel donde nos dice cómo está organizado el archivo y cómo se puede buscar los archivos. Las transferencias primarias, como les decíamos antes, es la transferencia del archivo de gestión al archivo central. Muchas gracias.